Nintendo siempre ha sido una compañía relevante en el universo de los videojuegos. Difícilmente hay alguien que no conozca a la empresa, sus videojuegos, y por supuesto, sus personajes. Pero este reconocimiento tan amplio no ha sido cosa fácil. La compañía lleva una larga trayectoria en el negocio del entretenimiento electrónico, y gracias a sus divertidos títulos, a sus emblemáticos personajes, y en especial, a sus feroces tácticas empresariales, se han ganado un lugar muy especial en la historia de los videojuegos. En los últimos años, la empresa ha tenido buenos números, incluso superando en ventas a la consola de Microsoft en la generación pasada, hazaña que parecía imposible realizar, después del fracaso monetario que supuso su anterior consola. Y si dejamos los números y las finanzas de lado, Nintendo no se queda atrás, ya que muchos de sus juegos han sido aclamados no solo por los fans, sino por la crítica especializada. Actualmente, Nintendo logra sostenerse triunfalmente en cuanto a ventas, ya que sus productos han tenido gran éxito. Sin embargo, Nintendo ha perdido relevancia, no en el mundo de las finanzas, sino en el de los videojuegos, ya que muchas compañías de gran renombre han optado por lanzar sus títulos en las consolas de la competencia, generalmente porque la potencia de estas es mayor. Pero, hubo una época donde Nintendo era la compañía de videojuegos más poderosa que había, una época donde sería estúpido tan siquiera imaginar superarla. Sí, hubo tiempos en los que Nintendo reinaba el mundo de los videojuegos. Sin embargo, este reinado no le duró mucho, ya que cierta consola le dio un poderoso golpe, del que difícilmente se recuperaría. Y es que, a mediados de los 90, la poderosa empresa no solo fue derrotada en ventas, sino que aparte, fue vencida por la consola debutante, de una empresa novata en el mundo de los videojuegos. Sí, hablo de la legendaria, Sony PlayStation. Pero, ¿qué pensarías, si te dijera que Nintendo fue la culpable de su propia perdición? ¿Cómo responderías, si supieras que la PlayStation fue una venganza hacia Nintendo de parte de Sony? Pero muy en especial, ¿qué dirías, si supieras que Nintendo causó la creación de la PlayStation? Si deseas una respuesta a cualquiera de estas interrogantes, acompáñame, porque aquí veremos el peor error de Nintendo. A finales de los 80, a Nintendo le iba mejor que nunca, su primera videoconsola fue muy comprada en Japón, y debido a esto, decidieron expandir su venta hasta Estados Unidos, donde también tuvieron un éxito tremendo. En ese entonces, la tecnología CD-ROM empezaba a alcanzar cierta popularidad, y varias empresas, entre ellas Sony y Philips, deseaban exprimir el potencial de este formato, ya que a diferencia del CD normal, el CD-ROM podía almacenar imágenes, texto, video, entre otros tipos de información. Pero estas empresas no solo querían producir software para computadoras, sino que tanto Sony como Philips planeaban participar en el lucrativo negocio de los videojuegos. Y acá es donde comienza el nexo entre Sony y Nintendo. Según el libro Game Over, de David Sheff, las relaciones entre estas compañías comenzaron en 1988. En ese entonces, Sony había estado colaborando con la creación del CDI, el nuevo reproductor interactivo de Philips, pero quebraron esa alianza por conflictos y diferencias creativas. Ahora, Sony planeaba sacar una consola de videojuegos más barata, que hiciera competencia al producto de Philips. El proyecto de Sony se llamaba PlayStation, y pretendía ser una consola con doble formato, ya que admitiría CD-ROMs, pero también cartuchos de Nintendo. Obviamente, se necesitaba el permiso de Nintendo para realizar el proyecto, y entonces, es cuando Sony y Nintendo establecieron relaciones, en un contrato que cedía a Sony el derecho de beneficio y control de todo el software de CD-ROM compatible con la PlayStation. Entonces, con los contratos hechos, Sony comenzó a elaborar el prototipo de lo que sería la futura PlayStation. La consola, aparte de ser compatible específicamente con cartuchos de Super Nintendo, solo aceptaría un tipo de CD-ROM especial, y este podría almacenar hasta 680 MB de datos, lo que en esa época era más que suficiente para un videojuego. Para promover el Super Disc, se planeaba ceder licencias a una amplia cantidad de desarrolladores de software, aparte de que se pretendía unir a las compañías de Sony, para crear una línea exclusiva de productos para la PlayStation. Sin embargo, hubo un pequeño cambio de planes, que transformaría el mundo de los videojuegos.
Esta historia da un giro inesperado cuando en junio de 1991, Nintendo anuncia su asociación con Philips, la competencia de Sony. El contrato con Philips establecía un intercambio. Philips desarrollaría un periférico para Super Nintendo, mientras que los juegos CD-ROM de Nintendo serían compatibles con el CDI de Philips. Esta asociación fue una sorpresa para muchos, incluso causando cierta confusión en los medios de comunicación. Con el trato de Philips, ahora habría dos unidades de CD-ROM para la Super Nintendo, la incluida en la consola de Sony, y la del periférico de Philips, aparte de que estas no serían compatibles entre sí, lo que creció aún más la confusión. Esta decisión no fue bien vista en Japón, ya que Nintendo optó por apoyar a una compañía extranjera, rechazando a una nacional, cosa que no es socialmente aceptada en tierras niponas. Aparte de esto, hay que considerar que con este repentino cambio, Sony quedó en completo ridículo, ya que se rumorea que esta compañía acababa de presentar su prototipo de la PlayStation en el Consumer Electronics Show, un día antes de que Nintendo anunciara su asociación con Philips. Y en este momento, surge una cuestión. ¿Por qué Nintendo decidió hacer esto? La respuesta es simple. El acuerdo con Sony no era conveniente para Nintendo. En primer lugar, Nintendo siempre ha sido una empresa que le gusta tener completo control de sus productos, por eso es extraño saber que en el contrato hecho en 1988, Nintendo le daba a Sony demasiados dominios, libertades y privilegios. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, en este contrato, Nintendo otorgaba a Sony el derecho de controlar y beneficiarse de todo el software de los Super Discs, y aparte de esto, hay que considerar que Sony era el único proveedor de una pieza fundamental del Super Nintendo, el chip de audio. Este estaba hecho para que se pudiera aprovechar de sus máximas capacidades, solo si los programadores usaban un costoso programa de desarrollo hecho por Sony. Y si esto no fuera demasiado, hay que considerar lo siguiente. ¿Por qué alguien elegiría comprar la Super Nintendo, cuando la PlayStation no solo podía correr los juegos de Nintendo, sino aparte, su propia línea de videojuegos en discos compactos? Era una máquina que tenía altas probabilidades de quitarle muchos clientes a Nintendo, y todo, a cambio de un periférico para CD-ROMs. No solo era un trato arriesgado, sino injusto. Como dijo el New York Times en un artículo de la época. La medida fue vista como un intento por parte de Nintendo de ingresar al mercado de los discos compactos en términos más favorables. Con esta acción, Nintendo tenía la situación más controlada, ya que no solo corregía su rumbo, sino que aparte, no podía ser acusada de haber quebrado los acuerdos, ya que en términos legales, el contrato con Philips no interfería en los negocios con Sony. En ese entonces, Nintendo dio la excusa de que decidieron hacer el acuerdo con Philips porque la tecnología de sus CDs era superior. Sin embargo, este repentino cambio no tuvo nada que ver con tecnologías, sino que Nintendo no deseaba ser dependiente de ninguna compañía. Nintendo era el líder de los videojuegos, nadie los podría amedrentar, y nadie les quitaría su puesto, ni siquiera Sony. O al menos, eso pensaban. Con este inesperado cambio de planes, el proyecto PlayStation acababa de quedar estancado. Sony acababa de ser humillada públicamente. La rabia no tardó en aparecer en los cuarteles de Sony. Hubo llamadas a las oficinas de Nintendo, llamadas que incluían quejas y amenazas legales. También hubo presión hacia Philips, sin embargo, no había nada que discutir, Nintendo ya había hecho un trato con Philips, y esto no interfería en los negocios con Sony. A pesar de la humillación, las relaciones entre Nintendo y Sony tuvieron que mantenerse, ya que estos se necesitaban mutuamente. Recordemos que el chip de audio del Super Nintendo era fabricado por Sony, mientras que la PlayStation necesitaba del soporte de Nintendo, debido a su doble formato. Y en esta situación, ambas compañías tuvieron que bajar la tensión, aunque naturalmente, el resentimiento seguía vigente. En 1992, ambas compañías llegaron a un acuerdo que establecía lo siguiente. Tanto el periférico de Sony como el de Philips serían compatibles entre sí, aparte de que Nintendo tendría la licencia de todo el software para estos periféricos. Sony solo se quedaría con un insignificante porcentaje de las regalías. Con este acuerdo, Nintendo acababa de adquirir todo el control y beneficio que deseaba, por fin, había vencido. Finalmente, el proyecto PlayStation fue abandonado por Sony, ya que había que ser realistas, en esa generación de consolas, Sony ya no tenía ninguna oportunidad.
Sin embargo, a principios de 1994, sucedió algo inaudito. Algunos medios empezaban a difundir cierta noticia, en la que se rumoreaba que Sony planeaba seguir con su negocio en el mundo de los videojuegos, esta vez, por su propia cuenta. PlayStation había vuelto, ahora sin entrada para cartucho, con un diseño más atractivo, y hecha exclusivamente para videojuegos. Y poco a poco, la voz se fue corriendo. En unos meses, los gamers se comenzaron a enterar del impresionante poder que esta nueva consola prometía. Primero, lo hicieron con la escasa información que había, tan solo rumores, y las especificaciones de la consola. Después, con imágenes de las revistas, las cuales demostraban una increíble calidad gráfica. Y con todo esto, la emoción por esta consola no tardó en aparecer. Sony, una compañía novata en el mundo de los videojuegos, comenzaba a recibir bastante atención de la prensa, las desarrolladoras, y especialmente, de los jugadores. Sony demostró a los desarrolladores las nuevas oportunidades que tenían para crear juegos en su nueva consola, y gracias a que esta compañía no solo les ofrecía un hardware más poderoso, sino mejor capacidad de producción y distribución para sus videojuegos, para 1994 Sony ya tenía a más de 200 desarrolladoras de videojuegos en su bolsillo, y eso solo contando Japón. Esta consola cayó como anillo al dedo para los creadores de videojuegos, ya que en esos tiempos se empezaba a experimentar con el 3D y la inclusión de cinemáticas, así que la PlayStation era la opción perfecta para explotar esas posibilidades. La PlayStation era la sensación. Nintendo pagaría la humillación, muy caro. La venganza sería dulce, lenta y despiadada. La Sony PlayStation fue lanzada el 3 de diciembre de 1994 en Japón. El lanzamiento fue todo un éxito, y todas las existencias de la consola fueron agotadas en unos días. Para el primer mes de lanzamiento, la PlayStation ya había vendido más de 200.000 unidades. Tiempo después, se comenzó a planear todo lo necesario para lanzar la consola al mercado occidental. En mayo de 1995, Sony se presentó en el primer E3 de la historia, donde la exhibición de su nueva consola fue muy bien recibida. Durante esos tiempos Sony realizó una mega campaña de publicidad en Norteamérica que aumentó considerablemente la emoción de los consumidores. La presentación del evento y la publicidad, en conjunto con las especificaciones de la máquina, las desarrolladoras del lado de Sony, el catálogo de lanzamiento, y el bajo precio de la consola, hicieron que Norteamérica y el mundo recibieran la PlayStation con los brazos abiertos. Para septiembre de 1995, la PlayStation ya había vendido más de 1 millón de unidades en Japón, mientras que en Norteamérica 100.000 unidades ya habían sido apartadas antes del lanzamiento. La consola se agotó rápidamente en las tiendas, incluyendo también los juegos y periféricos que se vendían por separado. No había duda alguna, los consumidores estaban hambrientos de PlayStation. Para finales de 1996, la PlayStation ya había vendido 7 millones de unidades en todo el mundo, aparte de tener un catálogo bastante decente. ¿Y qué pasó con Nintendo? Bueno, el periférico que tanta discordia causó, jamás fue elaborado. Lo único destacable que salió de la asociación con Philips, fueron 3 juegos de Zelda para el reproductor interactivo de la compañía, juegos que actualmente son recordados no solo como los peores de la saga, sino también de los peores de la historia, hasta tal punto que se han convertido en memes, aparte de que Nintendo ni siquiera los toma en cuenta en la cronología de Zelda. Afortunadamente, Nintendo tuvo suerte con su Nintendo 64, ya que aún considerando su terca decisión de seguir usando cartuchos, esta consola tuvo títulos legendarios. Sin embargo, si hablamos de ventas, podríamos decir que Nintendo pagó demasiado caro la humillación hecha a Sony, ya que una consola novata vendió muchas más unidades que la consola de la prestigiosa empresa líder en videojuegos. Nintendo, con todos sus años de experiencia, acababa de ser vencida por una empresa que apenas empezaba a participar en el negocio de los videojuegos. Y ni hablar de los juegos. La PlayStation tuvo títulos de sobra. Nintendo no solo perdió clientes, sino también una extremadamente prestigiosa desarrolladora de videojuegos, que al ver que Nintendo seguía usando cartuchos se pasó al lado de Sony, e hizo varios de los videojuegos más aclamados y queridos de toda la historia. El presidente que tenía Nintendo en ese entonces, quedó bastante resentido por la victoria de la PlayStation. La venganza de Sony acababa de completarse. Y esta fue legendaria. Los errores pasan.
Todos los cometemos, y las empresas no son una excepción. Los que conocemos de videojuegos, sabemos que esta compañía ha cometido muchos errores que afortunadamente han podido ser corregidos con el paso del tiempo. Sin embargo, uno que nunca será olvidado, es la humillación hecha a Sony, que sin duda alguna, fue el peor error de Nintendo.